En este video, en este audio, vamos a hablar del por qué deberías empezar a crear podcast y por qué deberías prestarle atención a esta tendencia. En un anterior video que grabé, hablaba un poco de cómo superar miedos a la cámara y daba algunas razones por las cuales deberías iniciarte en este mundo de crear contenidos en YouTube y en podcast. Pero en este video, en este audio, vamos a enfocarnos específicamente en el porqué de los podcasts y muchas más razones por las cuales deberías hacerlo. No solamente económicas, sino también un poco en tus sensaciones, a veces un poco en tu felicidad. Así que vamos a hablar un poco acerca de eso, acerca de mi proyección con este podcast, el por qué lo estoy haciendo. Quiero contarte un poco mi historia y ya, eso es un poco lo que te voy a contar. Así que quédate y empecemos a disfrutar. Ese tema de los podcasts, lo primero que me encanta y me fascina, y una de las razones por las que lo hago, es porque de alguna manera es como una terapia para mí, ¿sabes? Es como el hecho de darme cuenta de que primero no necesito un guión muy estructurado para poder crear un buen contenido, sino que lo único que necesito es saber de qué temática me gustaría hablar y simplemente como fluir, ¿sabes? Simplemente como sentarme aquí en mi silla, colocar el micrófono, colocar la cámara y ya está, empezar a hablar, ¿sabes? No es como que se necesite mucho más. Te das cuenta cuando empiezas a grabar muchos videos, muchos contenidos, muchos audios, que al final todo se reduce a que, por ejemplo, cuando tú te vas a encontrar con un amigo en un café, en una discoteca, en un bar, en cualquier lugar, tú no preparas una conversación con un guión súper bien estructurado, sino que lo que haces es que simplemente estás ahí presente, tranquilo y dejando que las cosas fluyan. Y lo mismo ocurre con las conferencias, ocurre con estos audios que terminan siendo de 10, 20, 30 minutos, ocurre con estos videos, ocurre con las charlas que quieres dar, las conferencias que quieres provocar, las emociones que quieres provocar. Es como que todo fluye, todo empieza a encajar si tú te tranquilizas y simplemente confías en ti mismo, confías en tus capacidades y dejas que todo fluya. Eso es algo que me había costado un poco entender. Racionalmente es algo que ya había escuchado bastante, es algo que tú estás escuchando en este momento, pero es un poco difícil de creer e implementar al principio. Y el hecho de hacer tantos podcasts estos días, pues me ha permitido eso, de darme cuenta de que simplemente fluyendo ya puedo crear algo muy interesante si me tranquilizo, porque es que al final tú y yo tenemos la capacidad para poder hablar durante bastante tiempo si es un tema que nos interesa. De hecho, recuerdo mucho, hace tiempos, hace yo creo que unos 4 o 5 años, estaba saliendo como con una chica, ¿sabes? Y esta chica, pues digamos que simplemente como que le estaba conociendo, ¿no? Pero no era una chica que hablara mucho, era de hecho bastante introvertida. Pero hubo un día en el que hablamos acerca de libros, que hablamos acerca de cuál es como tu libro favorito, ¿no? ¿Te has leído tal libro, Inferno, de Dan Brown? ¿Sabes? Esa novela buenísima. Y, o sea, fue extremo el cambio que pasó como ese día, ¿sabes? Porque ella pasó de ser como introvertida, muy callada y un poco cansona, ¿sabes? Un poco harta. Porque de hecho eran como unas hermanas, ¿no? Pero una hablaba bastante más que la otra. Y esta que no hablaba tanto, pues de repente empezó a hablar muchísimo, ¿sabes? Fue como que habló durante una hora entera donde casi no me dejó hablar a mí, sino que ya fue hable. Y yo solo como hacía preguntas y la conversación seguía y seguía fluyendo. Cuando antes, pues nunca había pasado eso, ¿sabes? Cuando antes era como muy introvertida, muy callada y casi no hablábamos, pues ahora hablaba muchísimo, ¿sabes? Entonces, eso es para romper un poco esas objeciones que tienen algunas personas que dicen que son introvertidas y que por eso no pueden como fluir, ¿sabes? Pues no, realmente sí puedes fluir si el tema te gusta, si el tema te interesa, vas a empezar a fluir y vas a empezar a hablar con mucha pasión de ese tema y vas a transmitir esa naturalidad que le gusta tanto a la gente, ¿sabes? Porque el problema también cuando llevas un guión muy cerrado es el hecho de que, pues digamos que se siente como tan robot, tan preparado, tan predecible, que no hay como algo que provoque emociones, ¿sabes? En cambio que cuando no sabes qué es lo que va a pasar, pues digamos que te mantienes como más atento a este tipo de audios, este tipo de videos, este tipo de contenido, ¿sabes? Así que es bien interesante porque te permite el hecho de crear podcast, darte cuenta de ese tipo de cosas. Porque al final no estoy como tan enfocado en la imagen, sí estoy como moviendo mis manitos y alguna cosa así que surge como naturalmente. Pero el hecho de estar enfocado completamente en la voz me permite fluir mucho más y tener como menos cosas de las que preocuparme y que las cosas simplemente salgan como mejor, ¿sabes? Y no salgan mejor desde una perspectiva de
no sé, como alguna métrica, sino el simple hecho salga mejor con el hecho de sentirme bien con las cosas que estoy creando, ¿vale? Así que también provoca un sentido de que vas mejorando la oratoria, ¿sabes? El crear un podcast te permite mejorar tu control de la voz y te permite mejorar un poco tu respiración, cómo estás creando contenidos, preparándote para dar esas conferencias que quieres dar en estadios, llenando casas, yo qué sé, eventos gigantes. Así que es una habilidad muy interesante, es una de las razones por las cuales deberías empezar a crear podcast, desarrollar esa habilidad del control de la voz, del control del tono, para poder crear emociones, porque es que hay mucha gente que cuando habla frente a un micrófono, frente a una cámara, todo el tiempo está usando un mismo tono de la voz, entonces es como que no provoca emociones. Pero en cambio, cuando eres capaz de estar como hablando, susurrando y luego como subiendo y luego bajando, provocas un sinfín de emociones en tu interlocutor que es muy interesante, pero es algo que solamente consigues un poco con la práctica, ¿sabes? Y no soy aquí el mayor maestro en este tema, simplemente soy consciente de ello y me gusta practicarlo mucho y ya está, ¿sabes? Y he notado como un cambio frente a mis espectadores, especialmente cuando lo estoy haciendo frente a una persona, cuando le estoy mirando a los ojos y veo que ese cambio en el tono de la voz puede provocar distintas emociones. Es como que cuando hablas más despacio, más cercano, puedes provocar una emoción más profunda. Es como que le vas a contar un secreto. Luego cuando hablas como un poco más rápido, provoca más emociones, ¿sabes? Y el hecho es como crear una montaña rusa emocional para poder enganchar a tu interlocutor, ¿vale? Así que una de las razones principales y muy fuertes por las cuales deberías empezar a crear un podcast es por la oratoria que vas a desarrollar, por esa habilidad para darte cuenta de que no necesitas un guión súper preparado para poder estar hablando durante largo rato, sino que todo debe fluir natural como una conversación. Debes confiar en ti, debes estar tranquilo y las cosas se van a dar naturalmente, ¿ok? Ahora, si hablamos un poco más en términos económicos, un poco más en términos de tendencia, nos damos cuenta de que el podcast no es como que sea lo más popular del mundo. Pero hay una tendencia fuerte en crecimiento, por lo menos en Estados Unidos y en España, en distintas partes del mundo, en el que el podcast cada vez está más en nuestras vidas. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, vamos a ver que las cosas que pasan allá terminan pasando aquí en Latinoamérica unos años después. Entonces es como que al ver Estados Unidos podemos tener digamos una ventana hacia el futuro de lo que posiblemente va a pasar. Hay cosas que no ocurren, es posible que incluso no ocurriera lo del podcast, pero yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que la tendencia va hacia allá y el podcast además te permite como mucha más versatilidad. De hecho lo he visto incluso en mi madre, ¿sabes? A pesar de que no escuche como contenidos a través de aplicaciones de podcast, sí que lo que hace es como coger su celular, abrir YouTube, dejar las cosas que ella quiere escuchar y se pone a hacer otras cosas que tenga que hacer en la casa, ¿sabes? Entonces como que está escuchando y a la vez está haciendo otras cosas. Que ese es el principio de los podcasts. Es el hecho de que tú puedas coger un podcast y escucharlo cuando estás en el gimnasio, cuando estás caminando, te colocas los audífonos, cuando estás en el coche, por ejemplo. Que de hecho esa fue una de las cosas que más me sorprendió últimamente, ¿sabes? Estaba como revisando algunos emails y me llegó uno de Google que pues llega cada mes, ¿no? Como de resumen de tu mes, lugares que has visitado, ciudades que has visitado, países que has visitado este mes, y te aparece como, al tener activada la ubicación en tu celular, pues te lanza esos datos, ¿no? Te está rastreando, traqueando todo el tiempo. Y uno de los datos que me sorprendió fue el hecho de que pasé el anterior mes 60 horas en el coche, ¿sabes? 60 horas en trayectos en el que estaba en un carro. Entonces son 60 horas que si estuviera escuchando podcast, pues serían 60 horas de podcast. Imagínate que solamente escuchara podcast de marketing. Entonces son 60 horas en los que voy a estar escuchando podcast de marketing. Así que si por ejemplo tú quieres como tener una nueva mentalidad frente a tu vida, tú eres una persona que se preocupa por su desarrollo personal y que quiere como conversar con distintas personas, distintos referentes, pues los podcasts te van a permitir eso, ¿sabes? Es como que vas a tener una conversación durante ese rato y te vas a alimentar de nueva información, nuevos conocimientos, nuevas cosas. Y el tiempo igual va a pasar, ¿sabes? Es como que de igual manera tú vas a tener que ir a tu estudio, tú vas a tener que ir a tu trabajo físico, tú vas a tener que ir a la universidad, a algún lugar. Y ese trayecto de 15 minutos, 30 minutos, una hora, igual lo vas a vivir. Puedes vivirlo escuchando música que, a ver, te alegra el día, te hace sentir bien, genial. O puedes vivirlo escuchando un podcast que te va a permitir aprender nuevas cosas y que con el tiempo te va a permitir ser una persona mucho más culta, con más conocimientos, para crear, para ser feliz, para lo que sea que estés escuchando. Eso es lo más interesante de los podcasts, el hecho de que puedes estar haciendo otra cosa y a la vez escuchando un podcast.
te permite ser más productivo, aprovechar mejor el tiempo, te permite incluso crear contenidos educativos muy, muy poderosos, ¿sabes? De hecho, me plantearía próximamente como crear audios de productividad o de mentalidad, no sé, eso es algo que parece que se vende muy bien en el mercado, podría ser bien interesante y además que aporta mucho valor, ¿sabes? Es el hecho de que al final para poder ganar más dinero tienes que aportar mucho más valor. Y el podcast lo que hace es que te permite aprovechar tiempos que antes eran muertos, tiempos en los que antes solo escuchabas música o simplemente lo pasabas caminando, reflexionando, pues ahora los vas a pasar como aprendiendo nuevas cosas. Imagínate eso, o sea, si cada día pasabas 1 hora en el transporte público, por ejemplo en un metro, o 2 horas incluso, si estás por ejemplo en Bogotá, yo que sé, en algún lugar donde haya mucho tráfico, pues si pasas 2 horas todo el día en el tráfico, todos los días en el tráfico, pues son 2 horas, supongamos por 5 días. Entonces vas a pasar 10 horas semanales en un tráfico, eso son 40 horas cada mes que vas a pasar en el tráfico. Si empezamos a hacer sumas, son 40 por 12, que eso nos da, ven a ver, 480 horas al año. 480 horas al año que vas a pasar en un transporte. Si esas 480 horas las dedicas a escuchar música, te vas a volver pues, una persona que sabe cantar música y que tiene conocimiento de música, ¿sabes? Como que sí, me gusta esta canción y cuando una persona coloca una canción, pues tú también la vas a poder cantar. Yo qué sé, pues estar como en sintonía, ¿no? Pero, a ver, si la usas de otra manera, esas 480 horas vas a tener 480 horas de puro podcast en los que aprendiste nuevos conocimientos de desarrollo personal, de lectura rápida, de cómo ser más feliz, de cómo tener mejores relaciones de pareja, de cómo hacer marketing, de cómo crear una empresa, de libros para emprendedores, de yo qué sé, ¿sabes? Hay muchos podcasts bien interesantes o incluso también el hecho de poder resumir libros enteros en un podcast y que tú los escuches. A veces como que ya no tienes como la necesidad, ya tienes como las ideas principales de un libro que te querías leer en tu cabeza para que puedas directamente aplicarlo y ya no tienes que pasar, digamos, como horas leyendo ese libro para entender el mismo tema, sino que ya lo escuchaste a través de un audio. Entonces, supongamos que un audio de 2 horas es un libro, yo qué sé. Entonces, cada día vas a poder escuchar un libro entero de conocimiento. Entonces, a la semana vas a poder tener el conocimiento de 5 libros en tu cabeza si pasas 2 horas como en transporte público, ¿no? Entonces, si cada día pasas 2 horas en transporte público y un resumen de un libro son 2 horas, pues cada día vas a tener un libro nuevo en tu cabeza, el conocimiento de un libro en tu cabeza. Entonces, es muy potente. Date cuenta de que es muy potente el tema de los podcasts. Y al ser una nueva tendencia, al ser algo de lo que no todo mundo está hablando, pues hay oportunidades muy grandes, porque significa que todavía hay un buen espacio y el espacio no está sobresaturado de manera que sea como más difícil crecer, ¿no? Espacios que están un poco más saturados, por ejemplo, son YouTube, Facebook. De igual manera, tú puedes crecer. Créeme que si tu contenido es bueno, puedes crecer. Hay gente que en un año está creciendo 100,000 suscriptores. Yo todavía no lo he conseguido, pero hay gente que lo está logrando, ¿sabes? Todavía se puede lograr si tu contenido es bueno, si hay una gran demanda por ese contenido y bueno, si vas como mejorando poco a poco, ¿no? También hay como muchos más factores, como la demanda, la oferta y distintas cosas, pero se puede. Pero también en los podcasts lo que tenemos es que a comparación de YouTube, por ejemplo, pues es mucho más fácil porque, pues digamos que la gente no está como tan posicionada en los podcasts. A veces es algo que está iniciando, en lo que todavía puedes entrar y que de aquí a unos años va a ser cada vez más popular. Y si te posicionas desde ya, pues créeme que de aquí a unos años pues vas a tener millones de oyentes, miles y miles de oyentes y vas a poder ser muy, pero que muy popular, ¿ok? Así que aprovecha esta nueva tendencia del podcast e incluso puedes empezar a grabar con tu celular. Puedes descargarte la aplicación de Anchor FM, que de hecho ahí subo mis podcasts, y ahí puedes empezar a subirlos y te facilita todo. De hecho, creé un video hace tiempo, puedes buscarlo en YouTube, está bien posicionado, se llama Cómo subir un podcast gratis a Spotify, iTunes y 13 plataformas más, una cosa así. O puedes buscarlo como Cómo subir un podcast Jonathan Rengifo, búscalo así y te debería aparecer, ¿no? En ese video simplemente te enseño cómo empezar a subirlos. La plataforma de Anchor es completamente gratis. De hecho, es una de las razones por las que la recomiendo bastante. Y te permite también conectarte con distintas otras plataformas. Entonces no tienes que estar subiendo el mismo audio, por ejemplo, a iTunes, a Spotify, a iVoox, a miles y miles de plataformas, sino que solamente lo subes a
Anchor, y Anchor se encarga de distribuirlo a través de todas estas demás plataformas. Y de igual manera en el video te lo explico mucho más fácil, pero puedes iniciar un podcast gratis si ya tienes tu celular. Puedes simplemente como descargarte Anchor y empezar a grabar ahí, ¿sabes? Como cuando grabas un audio de WhatsApp, pues así puedes grabar un podcast. Simplemente es como que te fluya el tema y no es necesario que incluso empieces como un podcast un poco más largo como este, ¿no? En donde como que las cosas fluyen más y simplemente empiezo como a grabar y fluye. Sino que puedes iniciar como un poco más podcast pequeños, ¿no? O sea, es como que quieres hablar de un tema y ese tema, expresarlo perdón, te cuesta unos 3 minutos, 10 minutos y ya está, ¿sabes? Entonces simplemente fluye, empieza a crear, empieza a subirte esta tendencia porque te va a poder permitir trabajar desde casa, tener beneficios monetarios, monetizar un podcast, etcétera. De hecho, creo que voy a apuntarme eso, ¿sabes? El hecho de grabar un próximo audio de cómo monetizar un podcast, ¿sabes? Me lo apunto y quizás lo grabe ahorita mismo. Y ya está, así que inicia un podcast, ya tienes las razones por las cuales deberías iniciarlo, vas a desarrollar nuevas habilidades, vas a tener una audiencia que te va a permitir tener nuevas oportunidades en las cuales en esa audiencia puedes tener jefes mejores que te van a dar un mejor sueldo, puedes tener clientes si eres emprendedor, puedes tener nuevas relaciones de amistad, por ejemplo, porque la gente que te escucha es gente que se proyecta de alguna manera en ti, entonces son gente que es similar. Si por ejemplo tú escuchas a una persona es porque esa persona te cae bien y la razón por la que te cae bien es porque esa persona se parece a ti en algún sentido. Para poder crear relaciones humanas, lo que hacemos es buscar similitudes en las demás personas. Cuando una persona no es muy similar a nosotros, pues digamos que no es como que tengamos una relación profunda con esa persona, pero cuanto más similares a nosotros, pues digamos que la relación es mucho más fuerte. Así que vas a empezar a atraer personas que les gustan tus mismos temas y vas a empezar a conocer nuevas personas. Que de hecho, gran parte de mis amigos en este momento, justo después de 2-3 años de crear muchos contenidos, pues terminan siendo gente que es muy similar a mí, ¿sabes? Que son emprendedores y es un poco porque los he atraído a través de mis contenidos, ¿sabes? A través de las redes sociales he conocido muy buenas personas y sigo conociendo grandes personas. Tengo amigos en Neiva o en algunos otros lugares que no conozco físicamente, pero que sé que puedo contar con ellos, ¿sabes? Porque es como que he hablado con ellos, tenemos gustos similares, sé que cuando nos encontremos vamos a hablar durante horas acerca de temas, porque es muy muy poderoso lo que pueden hacer las redes sociales y el podcast es una oportunidad muy grande para ti, para que puedas iniciarte en este mundo de crear contenidos y que en algún punto puedas vivir de esto. Yo vivo 100% de esto, créeme que ha sido un reto, ha sido un gran esfuerzo comprender todo esto, pero vale la pena, vale muchísimo la pena el hecho de poder trabajar desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora y generar ingresos pasivos y demás situaciones. Pero si te interesa este tema, ve a renji.co/mark, es una web, es un curso donde pues básicamente enseño como todo eso, no viene al caso de este podcast, pero pues si quieres como profundizar en este tema, simplemente lo nombro porque pues es algo que creé hace bastante tiempo y es algo que le ha aportado valor a bastantes personas, ¿vale? Te repito la web, renji.co/mark, M-A-R-K, renji.co/mark, ¿ok? Ya para culminar un poco este podcast, simplemente recordarte que si estás escuchándome en alguna plataforma como Spotify, iTunes o distintas, pues tómale un pantallazo y etiquétame en Instagram para saber que me estás escuchando y para saber que estas temáticas te están gustando. Simplemente toma el pantallazo y etiquétame en Instagram en una de las historias, haz una mención a @jonathan.renji. De igual manera tienes como enlaces aquí abajo en la descripción y demás, por si no sabes cómo escribir Jonathan, que la gente no sabe cómo escribir Jonathan, ¿sabes? Aquí en Colombia lo escriben como de 7 maneras distintas, porque la H la colocan en distintos lugares o cosas así, entonces es un tanto curioso. Simplemente te dejo como enlaces aquí abajo en la descripción. Gracias por escucharme, espero que empieces a crear podcast, porque es una cosa sencilla de crear, ¿sabes? No te preocupes mucho por el equipo. Puedes empezar con Anchor.fm y ya simplemente como grabando audios de WhatsApp y exprésate, empieza a adquirir la habilidad y con el tiempo vas a empezar a adquirir nuevas estrategias tácticas que te van a permitir crecer mucho más y las cosas van a llegar inevitablemente. Así que si tú te esfuerzas, si tú te empeñas por hacer unos buenos contenidos, las cosas buenas van a llegar a tu vida porque estás aportando valor al mundo y el universo, el mundo te va a devolver todo ese valor que aportas, ¿ok? Así que gracias por estar aquí, aprovecha esta tendencia del podcast que ahora es mucho más fácil posicionarse y de aquí a unos años nos veremos como referentes podcasters grandes. Así que gracias, además que con una habilidad de oratoria bastante interesante, bastante superior a la media,
al estar hablando todo el rato en un micrófono, ¿sabes? Como muy natural. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Puede ser mañana, que de hecho estoy en el reto de crear 29 videos en 29 días. Un video diario y vamos a ver cómo va fluyendo, porque hasta ahorita estoy súper comprometido y voy a lograrlo. Hay que tener certeza de que sí se puede, ¿ok? Gracias por estar aquí. Puedes escuchar este video en YouTube, ver este video en YouTube o escuchar esto en audios. Hay enlaces aquí abajo en la descripción y creo que esta outro estuvo muy larga. Pero bueno, ya me voy. Adiós. Chao. Jonathan Rengifo se despide.